Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. Te saluda al pastor David Macario Flores, director del programa Una Luz Menor y a la vez director del Centro de Investigación White de la Universidad Adventista de Centroamérica. Te extiendo la más cordial bienvenida a otro mensaje más en el cual vamos a explorar la profunda teología de los escritos de Elena G. de White, una importantísima autora del siglo XIX, inicio del siglo XX, pero sus afirmaciones, su análisis, su profundidad es tan grande que aún eminentes teólogos la siguen estudiando al día de hoy. Y hay una temática que hemos comenzado con dos partes iniciales, hoy vamos a dar la tercera parte, y el tema es la vindicación del carácter de Dios en los escritos de Elena G. de White. Es un tema teológico, es un tema importante que yo creo que a muchos cristianos les puede interesar, a muchos miembros de iglesia, porque es un tema que casi no se aborda y sería bueno ver qué es lo que Elena White dice al respecto. Por cierto, si alguien tiene problema con la palabra vindicación, en el diccionario Webster del siglo XIX, vindicar significaba, digo esto pues porque Elena White utiliza la palabra vindicar o vindicación. ¿Qué debemos entender por vindicación? Bueno, a eso vamos a el estudio que estamos llevando a cabo en los escritos de Elena White, y estamos diciendo pues que en aquella época, como sigue siendo la idea hasta el día de hoy, vindicar significa defender a alguien de acusaciones en su contra. ¿Qué significa vindicación? La defensa de alguien de acusaciones hechas en su contra. Pero se pretende también probar su inocencia, probar que siempre ha tenido razón. En otras palabras, justificar su caso y dejarlo como alguien que siempre fue justo, que todas las cosas que se dijeron fueron puras calumnias. Bueno, en ese orden de ideas, pues comentarte que Satanás ha estado atacando y acusando a Dios de ser injusto, acusándole de que su ley nadie la puede guardar y que es injusto que a alguien se le condene por no obedecer una ley que no se puede cumplir. Eso es lo que Satanás dice. Y como la ley de Dios, los 10 mandamientos, son la expresión del carácter moral de Dios que Él espera ver reflejado en sus hijos, entonces por ahí viene el ataque, ¿verdad? Al decir que si su ley no se puede cumplir, que es una ley injusta, pues al mismo tiempo está diciéndose que el carácter de Dios es injusto, no se le puede pedir eso a la humanidad. En fin, eso es lo que Satanás dice, y eso es lo que muchas veces se predica y uno escucha en muchos lugares, ¿verdad? Que la ley de Dios no se puede cumplir y que por eso está abrogada y que por eso está anulada. Eso es lo que Satanás quiere que pensemos. Pero bueno, aquí estamos analizando algunas citas importantes de Elena White al respecto. Bueno, hoy quiero compartir contigo más citas y más análisis de lo que ella ha dicho al respecto. Escucha bien esta cita. Cuando Cristo exclamó en la cruz en su expirante agonía, «Consumado es», un grito de triunfo resonó a través de todos los mundos y a través del mismo cielo. Su muerte había contestado la pregunta de si el Padre y el Hijo tenían suficiente amor hacia el hombre para obrar con tal abnegación y espíritu de sacrificio. Como con una sola voz, el universo leal se unió para ensalzar la administración divina. Cuando Cristo murió, quedó asegurada, fíjate bien, escucha bien lo que estoy diciendo. Cuando murió Cristo, quedó asegurada la destrucción de Satanás. El mismo hecho de que Cristo sufrió la pena de la transgresión del hombre es para todos los seres creados un poderoso argumento en prueba de que la ley es inmutable, o sea, no se puede cambiar. Que Dios es justo, misericordioso y abnegado, y que la justicia y la misericordia más infinitas se entrelazan en la administración de su gobierno. Este es el libro Patriarcas y Profetas, páginas 56 y 57. Lo que estoy encareciendo acá, mi querido amigo y amiga, es que Elena White, al hacer un análisis teológico de la vindicación del carácter de Dios por parte de Cristo, nos está diciendo que en la cruz del Calvario, cuando Él exclamó «consumado es», pues bueno,
Su muerte, fíjate, su muerte contestó la pregunta si el Padre y el Hijo tenían suficiente amor hacia el hombre. La acusación de Satanás era que Dios realmente no amaba al hombre, que le ponía una carga que no podía sobrellevar. Entonces aquí está diciendo que su muerte contestó la pregunta que muchos se podrían haber hecho, ya sea humanos o seres no caídos, se podrían preguntar, ¿será realmente que Dios ama al ser humano y con esa ley que le ha puesto? En fin, pues la muerte de Cristo contestó. Y la muerte de Cristo mostró que el amor de Dios hacia el ser humano es infinito, es incalculable, o sea, es incuestionable. Ahora, también esta cita está diciendo que cuando Cristo murió, quedó asegurada la destrucción de Satanás. Es que andan otras ideologías, otras teologías por allí en el aire, que tú vas a ver en internet, en YouTube, en fin. Andan otras teologías diciendo que la muerte de Cristo no lo solucionó todo, que se depende de lo que la última generación de creyentes haga, se depende de su perfección absoluta, se depende de que guarden la ley de manera perfecta y sin un solo error. Esa es la idea de fondo de esas teologías, por ejemplo, y bueno, se da a entender que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no fue suficiente, sino que el ser humano tiene que hacer algo, porque si no, sería una oportunidad para Satanás, y Satanás todavía podría triunfar. Todavía, fíjate, si la última generación de creyentes no logran el objetivo, entonces Satanás todavía tiene chance y oportunidad. No, eso no es así. Esta cita, si nosotros realmente creemos que esta dama fue inspirada por el Señor, nos está diciendo, basada en la sola Escritura, basada en la Biblia, que con la muerte de Cristo se aseguró la destrucción de Satanás. Ahí no hay discusión. Satanás ya no tiene ningún solo chance, ninguna sola oportunidad. ¿Sí? Hagamos lo que hagamos nosotros al final, antes de la venida de Cristo, hagamos lo que hagamos, Satanás está destruido, está derrotado. La destrucción que viene en el futuro, la destrucción que vendrá en el futuro sobre Satanás ya está asegurada. Pero lo que también quiere implicarse es de que ya no hay nada que le pueda dar ni un solo pelito, ni un solo centímetro de oportunidad de victoria para Satanás. Ya no tiene nada. Él está derrotado, perfectamente derrotado. No hay nada que hacer. Satanás no tiene ningún solo chance. O sea, independientemente de lo que la iglesia del Señor haga en los últimos días, haga o deje de hacer, Satanás ya no tiene ni una sola oportunidad. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue definitiva. Selló su derrota para siempre. Y lo único que le espera a Satanás es una expectación de fuego y destrucción allá en aquel día futuro. Así que eso es lo que quiero recalcar aquí, mi querido hermano y hermana. Estas son citas importantes, porque no tenemos que dejar espacios ahí flojitos, cabos sueltos, de que de repente Satanás todavía tiene un chance. No. Ya este asunto, ya Cristo lo definió en la cruz del Calvario, e independientemente de lo que nosotros hagamos, Satanás está totalmente derrotado, sin ni una sola oportunidad. También la muerte de Cristo, como dice esta cita, declaró y demostró que Dios es justo, misericordioso y abnegado. Su ley es inmutable, y el carácter de Dios es justo, es misericordioso y es abnegado. De tal manera que el carácter de Dios quedó vindicado en la cruz del Calvario. Ese es el punto. El carácter de Dios quedó vindicado en la cruz del Calvario. Otra cita. Debido a que únicamente la divinidad podía ser eficaz en la restauración del hombre, Dios mismo, en su unigénito, o sea, en su Hijo unigénito, tomó la naturaleza humana, y en la debilidad de la naturaleza humana mantuvo el carácter de Dios, vindicó su santa ley en todo respecto. ¿Ves? Y aceptó la sentencia de ira de muerte para los hijos de los hombres. Entonces, debido a que únicamente la divinidad podía ser eficaz, fíjate, solamente la divinidad, nosotros no somos divinos, obviamente. Así que solamente la divinidad, solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo podrían lograr esto. Así que Dios es el que se encargó de esto. Dios mismo,
por medio del Hijo, a través de su humanidad, ya cuando Él se hizo hombre, logró entonces mostrar el carácter de Dios, el verdadero carácter de Dios. Y Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. O sea, es el mismo carácter, la misma forma de ser. Y de esa manera, con el carácter de Jesús, se vindicó el carácter de Dios Padre en su vida y ratificado en su muerte. Así que notemos que la vindicación del carácter de Dios y de su ley están conectadas, de acuerdo con Elena White, en los escritos de ella, con la muerte de Cristo. Esa determinación, esa situación tan decisiva, tan culminante, tan definitiva, quedó en la cruz del Calvario. Él fue el que logró la vindicación del carácter de Dios, la divinidad, por medio de su Hijo unigénito. Es Él el encargado de esto, no solo ante la humanidad, sino ante el universo entero. Esa es otra cosa también. Nosotros podemos, tal como vamos a ver, nosotros podemos hacer un reflejo, podemos hacer una vindicación del carácter de Dios a nivel de nuestra esfera, pero jamás se va a comparar con, o igualar o superar, con el alcance universal de lo que hizo Jesucristo. El Señor Jesucristo vindicó el carácter de Dios ante las inteligencias no caídas, ante los mundos no caídos, ante el universo entero, ante la hueste celestial. Eso solo Cristo lo podría hacer. Así que nosotros tenemos un papel realmente secundario, un papel confirmatorio, pero realmente lo que Cristo hizo fue único y especial. Cuando Cristo ascendió a los cielos y abrió ante las inteligencias celestiales, bueno, la anterior cita estaba cuando mencioné, mantuvo el carácter de Dios, vindicó su santa ley. Eso está en el libro Dios nos cuida, página 131. Ahora, esta otra cita se encuentra en el libro El Cristo Triunfante, página 293. Cuando Cristo ascendió a los cielos y abrió ante las inteligencias celestiales la escena del conflicto y se vieron los fieros ataques que Lucifer lanzó en su contra para impedirle realizar su obra en la tierra, se pudieron distinguir bajo una luz verdadera todas las prevaricaciones e imputaciones de quien fuera un encumbrado querubín. Se pudo ver que su pretendido carácter inmaculado era una farsa. ¿Ves? Entonces también la obra de Cristo, es que la obra de Cristo es tan completa, mi hermano y hermana, que ante las inteligencias celestiales quedó claro que el carácter de Satanás era una farsa. O sea, no solamente la muerte de Cristo vindicó el carácter de Dios como alguien bueno, amoroso, misericordioso, sino que también desenmascaró y dejó al descubierto el verdadero carácter de Satanás. Es un duelo de caracteres aquí. El carácter de Dios versus el carácter de Lucifer. Y Lucifer se había mostrado como un ángel bueno, como un ángel inteligente, y demostrando con argumentos muy astutos. Dejaba en duda. Entonces, para quitar todas esas dudas, ya la muerte de Cristo en la cruz del Calvario quitó cualquier duda que hubiera ante las mentes, las inteligencias celestiales, y Satanás quedó completamente desenmascarado. Se le cayó su teatrito, se le cayó su farsa, y el carácter de él quedó al descubierto como alguien perverso, maligno, odioso, aborrecible. Se pudo discernir todo el esquema que había montado para alcanzar la supremacía. Cuando se puso fin al problema, todos los seres que no habían caído expresaron su indignación ante la rebelión de Satanás. A una voz proclamaron que Dios es justo, alabado sea el Señor. A una voz proclamaron que Dios es justo, misericordioso, abnegado y bondadoso. Su ley había sido vindicada. El Cristo Triunfante, página 293. O sea, la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue vindicar el carácter de Dios, vindicar su ley y desenmascarar a Satanás también. Bueno, mi hermano, mi hermana, espero que este breve análisis que estamos avanzando nos pueda mostrar aún más otros lados, otras citas más, otros ángulos para entender este tema teológico tan interesante, que apela a la mente intelectual para excavar a fondo. Bueno, vamos a hacer otra entrega la próxima semana, Dios mediante. Gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga.